Y bueno, sean todos bienvenidos a la tercera parte de una serie de videos sobre cómo jugar a Bloodborne, explicando ciertas mecánicas especiales que tiene el juego que todo jugador nuevo, novato o incluso hasta el más experimentado debería de conocer. Y en esta ocasión vamos a explicar las zonas, las probabilidades del farmeo de los fragmentos, bloques y hasta las rocas de sangre a lo largo del juego. Hay varias cositas que hay que tener en cuenta sobre este farmeo, y es que el farmeo de cualquier material normalmente llega a estar atado a una probabilidad. Ya esto muchísimos jugadores lo han de conocer, pero la probabilidad normalmente en algunas ocasiones suele ser muy baja. Entonces, para aumentar esta probabilidad se puede hacer uso de ciertos ítems o en este caso ciertas runas, o subir incluso el nivel de arcano a un nivel óptimo para aumentar el descubrimiento. Pero si lo que quieres es subir el descubrimiento de una manera muy rápida, te dejo por aquí arriba en la etiqueta un video que básicamente te va a ayudar a cómo duplicar la runa de ojo, que es la runa que nos ayuda a tener más 70 de descubrimiento. Así que sin nada más, vamos a comenzar. Así que bueno, vamos a explicar que los niveles de nuestra arma, cualquier arma que vayamos a mejorar, normalmente va de nivel 1 a nivel 10. De nivel 1 a nivel 3 vamos a necesitar fragmentos de piedra sangre, que es el fragmento más común y se puede decir que el más pequeño de todos. Vamos a necesitar 3 fragmentos para el primer nivel, 5 fragmentos para el segundo nivel y 8 fragmentos para el tercer nivel, haciendo un total de 16 fragmentos de piedra de sangre para poder aumentar nuestra arma de nivel 1 hasta nivel 3. Ya de nivel 4 a nivel 6 necesitamos el fragmento idéntico o fragmento gemelo de piedra de sangre, que en realidad necesitamos los mismos fragmentos. Necesitamos 3 para el cuarto nivel, 5 para el quinto y 8 para el sexto nivel, igual haciendo un total de 16 puntos o 16 fragmentos para necesitar y aumentar nuestra arma de 4 a 6. Luego ya de 7 a 9 vamos a necesitar los mismos fragmentos, pero en esta ocasión de bloques de piedra. Vamos a necesitar 3, 5, 8 para llegar al nivel 9, haciendo uso de 16 fragmentos. Entonces, el fragmento de piedra de sangre lo vamos a encontrar en forma de tesoro, ya sea en un cuerpo o por ahí tirado, a lo largo de 3 zonas de nuestra historia. Los primeros 9 fragmentos los vamos a encontrar alrededor de Yharnam Central. Luego, en Cathedral Ward vamos a encontrar hasta 10 y en Old Yharnam vamos a encontrar hasta 14, dándonos un total de 34 fragmentos de piedra sangre. Esto también hay que tener en cuenta que incluso después de obtener la insignia del cazador radiante, los mensajeros, la tienda de los mensajeros del sueño del cazador comenzarán a venderlos por un módico precio, obviamente, así que no es mucho de preocuparse. Es de hecho uno de los drops más comunes que ocurren en el juego, el fragmento más común y el más pequeño del juego, así que no hay mucho problema. Incluso se dan cuenta, consiguiendo los fragmentos que están en todas las zonas sin tener que estar farmeando, podemos lograr un avance muy práctico en muchísimas armas. Como dato adicional, el secuestrador de Yahar'gul, que está a un lado de Cathedral Ward o cualquier otro secuestrador de Yahar'gul, es normalmente quien tiene hasta un 65% de probabilidades de dropearlo, así que sí, casi normalmente el drop que nos van a dar van a ser fragmentos de piedra de sangre. Luego, los fragmentos gemelos de piedra de sangre, estos los vamos a encontrar, al igual como los fragmentos anteriores, en forma de tesoro a lo largo de 4 zonas de la historia principal, teniendo en cuenta como Cathedral Ward, que en este podemos encontrar hasta 4, Henry Charnel Lake, en donde podemos encontrar hasta 6, Yahar'gul, que podemos encontrar 1 por lo menos, y luego los bosques olvidados, que es donde hay más cantidad y vamos a encontrar hasta 6, dando un total de 37 fragmentos gemelos de sangre, que como se dan cuenta tampoco es como que sea tan importantísimo estar farmeándolos, pero si alguien quiere conseguirlos, adelante. Aunque también después de conseguir la insignia del ojo cósmico en el estrado superior de Cathedral Ward, vamos a encontrar que los mensajeros del sueño del cazador podrían ya comenzar a vendérnoslo. Como otro caso adicional, tenemos que en la pesadilla del cazador, en el aspecto del DLC, también vamos a encontrar hasta 15 de ellos regados por todo el mapa,
y en la aldea pesquera solamente vamos a encontrar hasta 3. En nuestra ruta principal de farmeo, la bestia de la plaga esquelética que se encuentra en las zonas de Yahar'gul tiene hasta un 15% de probabilidades para soltar hasta 2 piedras gemelas, pero también consta con otra probabilidad de un 76% de dropearnos por lo menos una sola piedra gemela. Esto, bueno, si sumamos las probabilidades, tenemos que tiene hasta un 91% de siempre soltarnos por lo menos un fragmento gemelo, creándolo así uno de los objetivos más claros y más interesantes del farmeo de los fragmentos gemelos de piedra de sangre. Simplemente hay que matarlos, tiramos de una marca al cazador y volvemos a repetir esta misma ruta. Ahora sí, el bloque de piedra de sangre vamos a encontrarlo al igual como los anteriores en forma de tesoro a lo largo de 5 zonas de la historia principal. De esta forma tenemos que en los bosques olvidados vamos a encontrar 1, en el castillo de Cainhurst vamos a encontrar 3, en Yahar'gul en la fase de la luna de sangre vamos a encontrar hasta 11, el edificio electivo en el segundo piso vamos a encontrar 1, y en la pesadilla de Mensis vamos a encontrar hasta 10, dando un total de hasta 26 bloques de piedra de sangre. Mientras que en el DLC vamos a encontrarlo igual en 3 zonas diferentes. Vamos a encontrar 4 en la pesadilla de los cazadores, vamos a encontrar 1 en la sala de investigación y vamos a encontrar hasta 9 en la aldea pesquera, dando como un resultado en total hasta 14 bloques de piedra de sangre regados por todo el DLC. Además de que los mensajeros de la tienda de lucidez van a tenerlo disponible para vendérnosla después de derrotar a el renacido en Yahar'gul en su fase de luna de sangre. Y bueno, esta sí que es complicada, ya que la probabilidad más alta que tiene este ítem es solo de un 4%, así que pues tocará dirigirse a varias zonas o a varias rutas principales de farmeo. La primera puede partir desde Yahar'gul en la fase de la luna sangrienta, dirigirnos hacia las bestias esqueléticas mismas de la ruta anterior. Luego podemos ir a la parte superior de Cathedral Ward, donde vamos a encontrar a estas bestias de la plaga, pero con ojos azules, las cuales podemos derrotar y hacerles algún tipo de truquillo por ahí para hacerlas un poco más fácil. Otro lugar podría ser en el edificio lectivo o de conferencias, justo donde se encuentra el gigante de la iglesia con el puño de fuego, un enemigo que solamente se encuentra en este lugar. Lo que tiene este enemigo es que solamente es uno, entonces la ruta es corta, pero al mismo tiempo tiene una probabilidad todavía más baja aún. Y ya por último está Cainhurst, que a mi parecer es una de las zonas con más influencia y que pues tiene un poquito más de drop rate, ya que hay más cantidad de enemigos. Y en este nos vamos a dirigir a las gárgolas, conocidas con el nombre de Niño Perdido, así que vamos a dirigirnos hacia ellas en esta ruta. Y verán que es súper facilísimo poder sacar de a veces 1, a veces 2 o hasta 3 bloques en una simple caminata. Lo importante de estas rutas es que debemos de hacerlas no necesariamente una seguida y luego volverla a hacer después, sino que podemos hacer una, regresamos a la lamparilla, nos dirigimos a otra ruta y así consecutivamente, ya que a veces el drop rate o esta probabilidad siempre suele saltar. A veces puede estar en las bestias esqueléticas de Yahar'gul, a veces puede estar en el gigante de la iglesia o a veces puede estar en Cainhurst. Así que hay que ir buscando cuál es la probabilidad más acertada y la que se acopla a la ruta principal.
Y por último tenemos el ítem más importante de todos los 4, que es la roca de sangre. Pero ya que como es muy importante este ítem, solamente vamos a poderlo encontrar en una zona a lo largo de todo el juego principal. Y ese es en la pesadilla de Mensis, ya saben, a un lado del Cerebrón, este gigantesco, el antiguo grande. Y pues básicamente es el único lugar en donde lo vamos a encontrar dropeable. El siguiente lugar que podemos encontrarlo dropeable en el juego puede ser en el DLC, antes de encontrarnos con el huérfano de Kos en la aldea que se encuentra a la izquierda. Básicamente son las únicas dos que se pueden encontrar, ya que pues no hay un dropeo estable. De hecho, nadie lo dropea en el juego principal, solamente se encuentran y listo. Aunque después de derrotar a la nodriza de Mergo en la pesadilla de Mensis, estará disponible para comprar en la tienda de lucidez por nada más y nada menos que 60 puntos de lucidez. Pero no todo está perdido. Hay ciertos cálices que pueden dropear de cierta forma, como a forma de tesoro, ¿verdad? Cada una de estas rocas de sangre, tal como puede ser en el cáliz raíz de Tumeruil, el cáliz raíz de Tumeruil siniestro, el raíz del Bajo Loran convaleciente, raíz de Bajo Loran siniestro y los raíz de Is y el raíz de Is siniestro. En cada uno de ellos hay por lo menos una roca de sangre. Así que no todo está perdido. Para aquellos que no les guste hacer cálices, pues hay que empezar a agarrarles el gusto. Y con esto damos por concluido el capítulo número 3 de cómo jugar Bloodborne, en la sección en la cual estuvimos observando las rocas, los métodos, los enemigos y las probabilidades de farmeo de estos fragmentos, ítems muy importantes para mejorar nuestras armas a lo largo de todo el juego. Así que pues espero que les haya gustado, espero que lo hayan podido disfrutar. Les agradecería un comentario, un like o simplemente que lo disfrutaran y me lo hicieran saber. Como siempre, mis hermanos, muchísimas gracias por llegar hasta el final y como siempre, hasta la próxima. Chao.